Una producción de Indalprods. Obviamente una hermandad, uno de sus principales fines es el de evangelizar. Totalmente. Y por tanto debe tener mucho cuidado también con la liturgia. El culto, unos cultos bien preparados, es decir, el triduo o el quinario que preparamos para nuestros titulares, ahí no tengamos miedo en echar la casa por la ventana. Yo la verdad que no concibo prepararnos unos cultos sin mi director espiritual. ¿Cree que se está formando en este sentido y hacia dónde cree que deberíamos ir las hermandades? Yo creo que hay formación, que nos estamos formando, pero sí que creo que tenemos que formarnos más y con más seriedad. Hombre, yo considero que hay hermandades que realizan los cultos cuidadosamente, a una perfección, súper precisa. Y otras pues que deberían de mejorar en formación. Se permitió la inclusión de la mujer en este grupo de acólitos, en este grupo de la liturgia. Sí que creo que totalmente las chicas, además la mujer, pues aporta muchísimo a la vida de la iglesia desde hace mucho tiempo. La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. En este programa en el que queremos hablar de cultos y de liturgia, un tema fundamental para nuestras hermandades y cofradías, queremos empezar el programa con él. Un poquito a la izquierda la. Bueno.
La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. En esta semana volvemos, como siempre, de la mano de nuestra querida productora Indalprods, gracias a la cual podemos estar aquí cada domingo para contaros todo lo que ocurre en el mundo de la Semana Santa de Almería. Y esta semana queremos hablar de uno de los temas más importantes para las hermandades y cofradías de Almería, como es la parte litúrgica, la parte de cultos. Es, como digo, una de las piezas fundamentales para el funcionamiento de nuestras hermandades, y hoy en este programa queremos conocer un poquito más sobre esta cuestión. Por ello, vamos a hablar en primer lugar con don Ignacio, conciliario de las hermandades de la Borriquita y del Prendimiento, y además párroco también de la Parroquia del Espíritu Santo, para que nos explique un poco, nos contextualice sobre esta cuestión, sobre la liturgia y sobre todo cómo debe reflejarse en las hermandades y el cuidado especial que deben hacer de ello. Posteriormente vamos a ampliar el análisis y vamos a hablar también con la diputada de cultos de la Hermandad del Prendimiento, Irene Romero, con quien también vamos a conocer la parte práctica, podríamos denominar, de todo lo que nos contará don Ignacio y de cómo se prepara, cómo es esa parte de organización de los cultos de una de nuestras hermandades. Así que dicho esto, solo nos queda empezar con este episodio número 17 de esta cuarta temporada de La Última Trabajadera. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Bien, pues comenzamos con este programa en el que queremos hablar y ahondar un poquito más sobre este apartado litúrgico que tienen nuestras hermandades y cofradías, y para ello pues no podemos tener mejor invitado que a don Ignacio López. Don Ignacio, muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Pues bien hallado, encantado de estar con vosotros y aprovecho la oportunidad de estar aquí para felicitaros por el buen trabajo que hacéis. Muchísimas gracias. Y a Cristina, y os sigo, siempre que puedo os sigo, os veo, os escucho. Y me parece que hacéis un trabajo de gran calidad. Muchísimas gracias, don Ignacio. Y como digo, le hemos querido invitar porque, bueno, un apartado fundamental de nuestras hermandades y cofradías es, esa representación litúrgica de lo que es la Iglesia también en las hermandades. Y queríamos ahondar un poco para que, bueno, los cofrades también conozcamos un poquito mejor el porqué y el sentido de lo que se hace en nuestras hermandades. Y si le parece, nos gustaría empezar un poco con una pequeña contextualización de lo que significa la liturgia en la Iglesia para ir ahondando hasta esas representaciones dentro de las hermandades. Uh-huh. Bueno, la liturgia en la celebración cristiana es por medio de ritos, de signos y de palabras, hacer presente la gracia de Dios que se nos transmite por medio de los sacramentos y por medio de la celebración litúrgica. Nosotros necesitamos del signo y de la palabra. Es la estructura básica del sacramento. El sacramento es una realidad que nos expresa algo y que nos comunica algo que no podemos ver y que no podemos gustar o sentir con nuestros sentidos, ¿no?, corporales. Pero no por ello deja de estar presente Dios ahí. Entonces la estructura de palabra y signo viene del Nuevo Testamento. Jesucristo, cuando cura a alguien, hace un signo y dice unas palabras, ¿no?, de sanación, de curación. Entonces esa es la estructura que está en el centro del sacramento, de la celebración litúrgica. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la celebración de la Eucaristía o la celebración de un bautismo, vamos a ver esos mismos elementos. Vamos a ver una serie de ritos que tienen un sentido y que están relacionados unos con otros. Y unas palabras, que son las oraciones o las lecturas de los textos de la Sagrada Escritura, que van revelando y van expresando lo que nosotros estamos celebrando. Y aunque no lo vemos con los ojos de la cara o no lo escuchamos con nuestro oído, pero está aconteciendo delante de nosotros el misterio de Dios, es decir, la presencia de Dios
que percibe el alma, aunque no perciben los ojos, pero sí percibe el alma. Claro, una liturgia bien hecha y bien cuidada va a ayudar muchísimo más a percibir ese misterio, ¿no?, de la presencia de Dios. Entonces, claro, son, digamos, esos elementos, podríamos decir, secundarios, pero importantes para el mensaje que se quiere transmitir y, por tanto, nos vamos ahondando ya en esa parte de las hermandades. Obviamente una hermandad, uno de sus principales fines es el de evangelizar. Totalmente. Y, por tanto, debe tener mucho cuidado también con la liturgia, como usted dice, para que ese mensaje se refuerce a la hora de enviárselo al devoto, al cofrade que se acerca, ¿no? Efectivamente, yo es una cosa que hablo mucho con mis hermandades, y perdonad que haga referencia a ellas, pero no, la borriquita y prendimiento, ¿no? Y es verdad, el otro día hablando con el equipo de liturgia y con el hermano mayor de la borriquita, le decía la importancia, ¿no?, de que lo hacen, lo están haciendo, están cuidando mucho todos los cultos, pero es importante porque yo creo que las hermandades tienen tres grandes hermosuras, tres grandes bellezas, diría yo. La belleza es uno de los atributos de Dios. Es decir, en la relación con Dios es una relación también en la belleza. La belleza a nosotros nos hace conmovernos y despierta en nosotros nuestra alma, y nuestra alma está buscando a Dios permanentemente, ¿no? Entonces la belleza es una forma de reconocer la presencia de Dios. Creo que en las tres bellezas son, voy a dejar esta última para el final, que ya es de la que estamos hablando, pero la presencia bellísima, solemnísima, tan elegante y tan bien hecha en nuestras calles en la Semana Santa, ¿no?, el día que nuestras hermandades procesionan con sus titulares. Es de una hermosura que sin duda conmueve, y conmueve incluso a la persona que no tiene fe. Yo, cuando voy acompañando a las hermandades, contemplo esos rostros, contemplo las caras que veo alrededor y digo, esta gente está conmovida, es decir, Dios está tocando aquí el corazón, ¿no? Fruto de una belleza, una verdadera belleza que es cuidada al máximo, hasta el más pequeño detalle, ¿no? La segunda belleza es la caridad, es decir, una hermandad que sin que se note tanto está haciendo el bien y curando de alguna forma con su ayuda, con su participación, con su colaboración, con su aportación económica incluso a veces, con su tiempo, su voluntariado, para aquellos que están más desfavorecidos, que lo están pasando mal. No hay nada más que conmueva el corazón humano que un gesto de caridad y de misericordia. Y eso incluso para los que no tienen fe les conmueve. Y es una de las grandes bellezas, todo el proyecto social y la obra social que debe ser, ¿no?, y que es de nuestras hermandades. Y tercero, el culto. El culto, unos cultos bien preparados, es decir, el triduo o el quinario que preparamos para nuestros titulares, ahí no tengamos miedo en echar la casa por la ventana. Así como cuando nos ponemos en la calle, echamos la casa por la ventana, porque es el día grande de la hermandad, que salgan nuestros titulares a la calle, ¿no?, y que los acompañemos con la oración y con ese culto tan hermoso. El preparar un triduo, un quinario, con toda la belleza, con toda la hermosura, con todos los detalles, va a ayudar muchísimo a nuestros hermanos a, por lo que decíamos al principio, ¿no?, a entrar en contacto con el misterio y a que aquello no les deje igual, que si vamos a una charla, a una conferencia o a cualquier acto que organice la hermandad, ¿no? Los cultos tenemos que intentar cada vez prepararlos, que ya lo hacemos, ¿no? Pero no, igual que nunca nos conformamos en la puesta en la calle de nuestros pasos, el día de la procesión de nuestra hermandad, igual que nunca nos conformamos, siempre cada año aspiramos a algo más, a un poquito mejor, en los cultos exactamente igual, porque eso va a hacer que la hermandad lo viva mejor y aquellos que están fuera de la hermandad se acerquen y digan, qué hermosura, qué belleza, cómo conmueve, cómo toca el corazón, y sin duda es oportunidad para el encuentro con Dios. Y ya que usted vive el día a día con dos hermandades, como ha comentado, ¿cuáles son los elementos que en esas conversaciones, en esas indicaciones que le puede usted dar también a las hermandades, qué elementos litúrgicos deben acompañar a los cultos que considere usted más importantes que deben cuidar? Aparte de los que hemos comentado, claro. Sí, yo creo que cuidar lo que es la liturgia, ¿no? Es decir, nuestra liturgia, mirarla mucho y cuidarla mucho la
la liturgia de la celebración católica cristiana de la fe. Y en eso tengo que decir que, vamos, las hermandades que yo conozco y donde se me ha invitado a predicar, en las celebraciones en las que he estado, se cuidan muchísimo, ¿no? Es decir, pero siempre evitar también cualquier elemento que puede un poco distorsionar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el momento para los agradecimientos a los que se han hecho presentes o a los que hay que agradecerle? A lo mejor el momento, estoy entrando en cuestiones muy particulares, sí. ¿no? Pero a lo mejor el momento no es justo después de la comunión, porque la comunión, cuando hemos comulgado, es el momento para estar a solas con el Señor. Entonces, quizá cuando ya acabe la celebración, antes de la bendición y el envío final, ¿no?, del sacerdote, poder ir en paz, quizá es el momento para estas cosas, ¿no? Pero a ver, no lo digo con ánimo de que nadie se moleste, ¿no? Digo, son pequeñas cosas, ¿no?, que contribuyen al cuidado de la celebración y hacer la celebración mucho más hermosa. El tema del canto, ¿no?, de la música que acompaña a la celebración. ¿Qué diferencia? Yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Unos cultos con acompañamiento musical, con un canto que acompañe. Es como nuestras procesiones, es decir, nuestros pasos en las calles, ¿nos los podemos imaginar sin música? Yo creo que no. Yo no me lo puedo imaginar. Cuento una anécdota personal, ¿no? A raíz de la extraordinaria con el cautivo, yo descubrí la banda Virgen de los Reyes. Yo os puedo decir que con mucha frecuencia, que yo antes no escuchaba marcha de Semana Santa, me pongo marcha de Semana Santa para escucharlas, porque me parecen de una belleza que realmente conmueven. Y eso que yo soy en esto muy ignorante, en el mundo de la simbólica, ¿no?, de la hermandad y cofradía y de la Semana Santa, me queda mucho por aprender, pero me parece algo. Entonces, de la misma forma que buscamos que, oye, se dé esa simbiosis, ¿no?, esa mezcla preciosa, música, ornamentación, ritmo de nuestros costaleros, nuestros nazarenos, y la música, por supuesto, como elemento fundamental en los cultos. Yo diría que igual, cuidar la música, el acompañamiento musical de los cultos, no sé. Digo por decir algunas cosas, no con esto no quiero yo tampoco marcar aquí una doctrina, ¿no? No, claro, se entiende perfectamente, y sobre todo por eso, ¿no? Porque obviamente es lo que decíamos, ¿no? Lo podríamos resumir en ese mensaje de acompañamiento a la que se está tratando de predicar a través del Evangelio, que es el fin fundamental de todo lo que estamos comentando, pero es cierto que hay muchos elementos, ¿no?, como decimos, que también son importantes y que creo que se deben tener en cuenta, y uno de ellos, por ejemplo, también es el tema de los grupos de acólitos. Las hermandades también se esfuerzan mucho en tener unos grupos activos de acólitos, unos grupos participativos y también unos grupos formados en cuanto a este tema de los acólitos. Hace esta misma semana recuerdo que he visto también ya alguna formación convocada para enseñar. Normalmente suele ser gente joven, además, en este tipo de grupos. Y también un poco, cuéntenos, don Ignacio, cómo lo ve también la importancia de estos grupos en las hermandades. Totalmente. Bueno, de los grupos jóvenes, desde luego. En las hermandades, nuestro obispo, don Antonio, lo dice mucho. Cuando él llegó aquí a Almería, una de las cosas que más le impresionó es la cantidad de gente joven que hay en la hermandad y cofradía. Y esto, ojo, con lo que cuesta muchas veces que los jóvenes se impliquen en proyectos, esto es para tenerlo muy en cuenta, y cuidar mucho nuestros grupos de jóvenes. Es verdad que habrá que enseñarles, educarles, corregirles cuando no lo hagan bien, como todos tenemos que ser corregidos cuando lo hagamos bien, ¿no? Pero creo que esto es una riqueza de las hermandades. Y luego, por ejemplo, en el tema concreto del grupo de acólitos, a mí me parece una maravilla. Es decir, qué orden, qué sincronía, qué gusto en hacer las cosas, qué seriedad. Y verlo en chavales tan jóvenes realmente a mí me emociona y me parece algo súper bonito. Y yo creo que esto hay que cuidarlo. Y esta formación para el grupo de acólitos, o incluso, si es posible, para el grupo de costaleros, para los que van a acompañar o van a realizar X funciones dentro del desarrollo de la celebración, sea del culto o de la procesión. Yo creo que esto es muy importante y es muy bueno, por dos cosas. Primero, porque va a hacer que ellos todavía comprendan mejor el sentido de su misión y de su tarea en ese lugar y en ese ministerio, en ese servicio, ¿no? Y segundo, porque al comprenderlo lo van a hacer, yo creo que mucho mejor, con lo cual van a comunicar, repercutir en el bien, ¿no?, de toda la hermandad y de toda la celebración. Sí. Porque estamos hablando quizás de la parte
más importante, obviamente, sin desmerecer a ningún otro aspecto del cortejo de una cofradía, pero obviamente el momento en el que llega el titular, Claro. estamos hablando que es lo que decimos siempre, ¿no? Un altar que se está moviendo a través de las calles y por tanto las personas más cercanas a este momento, a este espacio del cortejo, tienen una responsabilidad quizá mayor, ¿no? Porque tienen que precisamente acompañar con esa liturgia lo que se está transmitiendo. Entonces por eso comentaba el grupo de los acólitos, porque es muy importante la formación, a pesar de ser gente joven, porque, insisto, es una parte, es parte de esa misa, entre comillas, que se está haciendo cuando se sale a las calles, ¿no? Totalmente. Además, es que es una prolongación del misterio que nosotros celebramos en el culto. Es decir, una procesión en las calles es la prolongación de la celebración de la liturgia cristiana en las calles. Por lo tanto, efectivamente, es un altar que preside Cristo o que preside su madre, la Virgen Santísima, ¿no? Y en un misterio muy concreto de la vida de Cristo. Y los misterios de la vida de Cristo, porque Dios se ha encarnado, porque Dios se ha hecho hombre, es nuestra puerta para descubrir el misterio de Dios. Por lo tanto, efectivamente, para conocer a Dios, nada mejor que presentarlo bien. Y desde luego nuestros pasos están muy bien presentados, muy bien presentados. Y si quien acompaña, además, entra en esa sintonía, con esa buena presentación, ese lugar de liturgia, ese altar, como tú muy bien dices, que es el paso en la calle, va a hacer que resplandezca mucho más y que ayude mucho más a vivirlo los que están dentro y los que contemplan desde fuera. Y me parece que esto es algo que a veces, fíjate, yo he hablado de la belleza, ¿no? La belleza está muy relacionada con la estética. No solamente con la estética, ¿no? Porque a lo mejor un gesto de caridad, como decía antes, no tiene mucha estética, pero es bello, es hermoso, ¿no? Pero no nos quedemos solo en la estética. Es decir, no nos quedemos solamente en que todo esté bien sincronizado, sino que vayamos a la vivencia y a la expresión de eso para ayudar a otros a profundizar más. Uy, perdón, te he dado golpe ya al micro. Para profundizar más en el misterio, ¿no? En el misterio de Dios. Y ahí, desde luego, los acólitos, los que acompañan, tienen un papel muy, muy importante, porque efectivamente es prolongación del misterio de Dios. Y luego, estaba en una meditación el otro día donde el director de los ejercicios nos decía que la palabra imagen latina nuestra, ¿no? Tiene otra correlativa en el griego que es icono, ¿no? Y los iconos griegos, para los griegos, para los orientales, fíjate, cuando ellos van a dibujar un icono, se tiran mucho tiempo en oración. Y al final, cuando empiezan a dibujar, cuando empiezan a pintar el icono, de alguna forma no son ellos, es Dios por medio de ellos quien plasma ese icono, ¿no? De manera que cuando contemplamos ese icono, ya no es solo que nosotros miramos, sino que Dios nos ha abierto una puerta para descubrirle, para descubrir el misterio de su amor, para descubrir realmente quién es Dios. Por eso es tan importante que el icono, la imagen, que nosotros procesionamos en todo su conjunto sea una puerta para que la gente descubra el misterio del amor de Dios, ¿no? Para que Dios se nos pueda revelar plenamente en ese momento único y especial que es el encuentro con esa cara, ¿no? Con ese rostro que tanto queremos. Qué bonito, don Ignacio. Me he quedado precisamente pensando, ¿no? en todo lo que usted comentaba. Y quería preguntarle también, porque hablamos ¿no? de esa estética, ¿no? De lo que se ve en cuanto a presencia, pero también me gustaría hablarlo en cuanto a simbolismo, en cuanto a significado. Es decir, en ese grupo de acólitos principalmente podríamos definir la parte de la luz, de los ciriales, ¿no? Que llevan la luz delante del paso, y la parte del incienso. ¿Por qué estos dos elementos son principales en este cuerpo? Totalmente. Además, el tema del incienso, yo, si me permitís la broma, le digo siempre a los acólitos y tal, digo, mira, el incienso que se masque, que se pueda mascar. No quiero miseria con los carbones y con el incienso. Y me dice, no, que hay recursos ahí, ¿no? Porque, bueno, el incienso, es verdad que todos lo sabemos, ¿no? Que viene del templo, de los templos. El cristianismo coge elementos de otras religiones. Nunca ha tenido ningún problema en coger elementos de otras religiones. El cristianismo ha sido una religión muy abierta, de horizontes muy abiertos, y ha incorporado las cosas incorporables, ¿no? Lo que ayudaba. Y el incienso es verdad que viene de otras tradiciones, ¿no? Que significaba la presencia de Dios. Cuando nace el niño Jesús, los Reyes Magos traen oro, incienso,
y mirra, ¿no? La mirra ya anticipando la pasión, pero el incienso diciendo, este es el Hijo de Dios, este es Dios. Por lo tanto, el incienso marca la presencia de la divinidad, de lo divino. Marca la nube, ¿no? La nube de la que nos habla el Éxodo. Esa nube que acompaña al pueblo de Israel y que va mostrando el camino y que a veces da sombra también para que no se achicharren los pobres, ¿no? En el desierto. Es la presencia de Dios. Por lo tanto, el incienso simboliza esa presencia de Dios con nosotros. Y otro simbolismo también muy bonito que tiene el incienso es la oración. Cuando nosotros estamos acompañando a nuestra imagen en la calle, tantísima gente, de ahí salen, si pudiésemos verla, millones de oraciones. Y algunas nos conmoverían hasta llorar, ¿no? Millones de oraciones de esos corazones. Bueno, el incienso nos está señalando esas oraciones. Nos está indicando las oraciones que están subiendo al cielo, que están subiendo hacia esa imagen, hacia ese icono y que van al encuentro de Dios, ¿no? Por lo tanto, el incienso es algo muy hermoso y hay gente, bueno, entran luego con las cosas, que si mucho incienso, que si tal. El incienso es una maravilla, además no carga, no agobia, todo lo contrario. Y algunos inciensos pues tienen unos perfumes que ayudan mucho más a entender esta realidad, ¿no? El buen olor de Cristo, ¿no? El cristiano tiene que ser buen olor de Cristo. Un incienso perfuma también, es expresión de ese buen olor que se debe transmitir y se debe comunicar a todos. Es uno de los elementos, para mí, de los más bonitos de la liturgia en general y de la liturgia de nuestros cultos en la Semana Santa. Y la luz, los cirios, claro, la luz es Cristo, que ilumina en medio de la tiniebla. En medio de un momento tan tremendo como es la pasión del Señor, se mantiene la vela encendida, se mantiene la llama del amor de Cristo. Lo que ilumina la pasión y le da sentido a esa barbaridad que hicieron con Cristo es su amor. Lo que sostiene a Cristo en la cruz no son los clavos, es su amor. Es decir, esa llama de la fe y del amor de Cristo brilla e ilumina. Y yo creo que todos tenemos experiencia que, o ya no, nosotros somos muy jóvenes, pero yo me acuerdo en mi pueblo cuando se nos iba la luz. Cuando se iba la luz era un momento maravilloso, un problema, pero era un momento maravilloso. Encendíamos una velita que buscamos en algún cajón de algún sitio, la poníamos en la mesa y todos nos sentamos alrededor de la luz. Y esa luz, por pequeñita que fuese, iluminaba toda la sala. Por lo tanto, es toda una proclamación de esa luz de Cristo que no deja de iluminar nuestras vidas, incluso las oscuridades más tremendas que se puedan presentar. También, obviamente, las hermandades que bueno, van no solo entendiendo, sino haciendo suya, ¿no? Todas estas reflexiones sobre estas partes, estas cuestiones de la liturgia que han de practicar en los cultos, en las procesiones, en sus actividades, digamos. También es importante precisamente lo que decíamos antes de empezar la entrevista, y es esa parte también de formación, de saber transmitir. Entonces, le queríamos preguntar también un poco, bueno, pues cómo cree que se está formando en este sentido y hacia dónde cree que deberíamos ir las hermandades para mejorar esta cuestión en nuestra vida de hermandad. Yo creo que hay formación, que nos estamos formando, pero sí que creo que tenemos que formarnos más y con más seriedad. Pero no como exigencia que viene del obispado, ¿no? O del delegado de hermandades, don Juan José, que está haciendo una gran labor con la hermandad y cofradía, sino que sea algo que nosotros lo exigimos. Porque yo me quiero formar. ¿Yo me quiero formar para qué? Para conocer más. Y cuando yo conozco más, mi fe crece también. Porque no es lo mismo vivir algo que conoce a media que vivir algo que lo conoce en su profundidad. Si tú lo conoces en la profundidad, lo vas a disfrutar mucho más. Por lo tanto, la formación es algo necesario, pero no como una imposición, no es decir, oye, tienen que formarse las hermandades, sino creo que la formación tiene que ser algo que nosotros exijamos, los cofrades, los hermanos cofrades, exijamos a nuestra hermandad, decir, oye, queremos formarnos, ¿no? Y luego desde la diócesis, por la parte que me toca también, yo creo que tenemos que ofrecer cauces de formación a las hermandades. Hay hermandades que están funcionando con su propia formación, bendito sea Dios, pero quizá ofrecer otras que puedan servir para todos y aquellos que quieran unirse a ella. Y sí que creo muy importante, esto lo hablábamos antes, tú y yo, antes de entrar en el programa, pero creo que tiene que ser desde el lenguaje de las hermandades. ¿Por qué desde el lenguaje de las hermandades? Primero porque es muy rico, es muy valioso, es muy rico y permite mucho. Y luego porque creo que los hermanos cofrades van a entender mejor los misterios de la fe y la catequesis o la formación que podamos aportar desde las claves que son sus claves, donde están
creciendo en la fe, madurando su fe, desarrollando su fe. Con lo cual creo que esto es importante por parte de nosotros cuando vayamos a plantear una formación, tener en cuenta la espiritualidad, el lenguaje, las tradiciones de la hermandad y cofradía. También en estos últimos años, con el Papa Francisco, se permitió la inclusión de la mujer en este grupo de acólitos, en este grupo de la liturgia. Y en este sentido hemos visto también cómo Almería ha recibido esa directriz del Papa Francisco con muchísimas ganas, en el sentido de la respuesta que ha habido por parte de chicas, de mujeres que también se han introducido en este sentido. Imagino que eso también será una noticia buena, ¿no? Una recepción buena. Sí, yo creo que es bueno. Es decir, estamos en el siglo XXI y yo creo que el hecho de que las chicas, las mujeres, puedan participar y puedan vincularse en todos aquellos ministerios y servicios dentro de la Iglesia, también en el ámbito de la hermandad y cofradía, en los que sea posible, pues fenomenal. Es decir, yo creo que esto es algo bueno y que enriquece y que suma a nuestra hermandad y a nuestras cofradías y a nuestra iglesia, ¿no? Por ejemplo, en mi hermandad, la Virgen de la Paz sale sobre por Costalera. Sobre Costalera. Es decir, son una cuadrilla costalera y ahí están, y yo las veo cuando terminamos el Domingo de Ramos, cómo salen debajo del paso y las ves cansadas, las ves pero las ves, bueno, que han hecho una procesión realmente encomiable, fenomenal. Igual que el Cristo de la Victoria, ¿no? Nuestro Padre Jesús de la Victoria, también los costaleros, por supuesto. Pero lo digo por el tema de las chicas, ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante. También es verdad, y tenemos que tener en cuenta, que en la Iglesia no pensemos que es más importante porque se sea cura, se sea obispo o se sea papa. Lo digo porque muchas veces es que la mujer debería ser esto, debe ser lo otro, para coger cotas de igualdad y ser importantes también. La importancia en la Iglesia nos la da la santidad. Por eso celebramos a Santa Teresa. Y ninguno de nosotros seguro sabemos quién era el cardenal de Toledo, poderoso cardenal de Toledo, arzobispo de Toledo, en la época de Santa Teresa. Nadie, pero todo el mundo conoce a Santa Teresa. Porque las claves de importancia en la Iglesia, por decirlo así, de ascenso, de jerarquía, son las claves de la santidad. Es decir, de gente que marca su vida y que marca la vida de los demás según el Evangelio de Cristo para siempre. Entonces, dicho esto, sí que creo que totalmente las chicas, además la mujer, pues aporta muchísimo a la vida de la Iglesia desde hace mucho tiempo. No hay más que ir un día a mi parroquia, por ejemplo, asomarse y ver un poco los rostros. Y mayoritariamente son femeninos, ¿no? En la catequesis, en Cáritas, en la formación, en la participación en la liturgia. A fin de cuentas, yo creo que podríamos decir que la liturgia en las hermandades sigue creciendo, que tiene margen todavía de seguir mejorando, pero que es una línea que no se debe descuidar y que se debe de seguir mimando, como hemos comentado, para que siga teniendo ese sentido. Y también me ha gustado mucho su reflexión sobre el querer formarse. Me parece muy interesante porque lo que usted decía, ¿no? Cuando uno entiende lo que está haciendo, su sentido de pertenencia adquiere más sentido, nunca mejor dicho, ¿no? Valga la redundancia. Claro. Entonces, el que todo esto se conozca y no solamente sea una mera repetición, que también es una forma de llevar un mensaje de forma correcta, aunque no se termine de comprender, pero que no nos quedemos en esa superficialidad, ¿no? Yo creo que es un trabajo que deben de seguir desempeñando las hermandades. Sí. Y en fin, y no hacerlo de cualquier manera, que creo que también es importante. Hace no mucho hemos visto también algunos casos en los que quizá no ha sido la forma correcta de presentar este tipo de grupos, de esa liturgia, ¿no? En las calles, y hemos visto cómo ha habido una mejora muy rápida por parte de muchas hermandades. Así que, don Ignacio, dicho esto, le queremos agradecer que nos haya hecho esta pequeña masterclass, ¿no? Podríamos denominar, porque hemos podido aprender muchas cosas, hemos podido entender muchas cosas, y por supuesto, pues como digo, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy en este programa, y que, ya estamos a las puertas de la Cuaresma y solo nos queda desearles que la viva, por supuesto, en profundidad, y nosotros seguiremos aquí para contarle a todos los almerienses lo que ocurre en nuestra Semana Santa Almería. Así que muchísimas gracias, don Ignacio. Gracias a vosotros, ¿verdad?, por contar conmigo, y yo he hecho una pequeña aportación, no sé si una masterclass, y también te digo, estoy aprendiendo todos los días de la mano de mis dos hermandades, de
la borriquita del prendimiento y aprendiendo y disfrutando mucho. Y nada, yo daros la enhorabuena una vez más por vuestro trabajo y os seguiré muy, muy atento como siempre. Pues muchas y que gracias. tengáis también vosotros y todos nuestros oyentes pues una santa y buena Cuaresma. Pues que así sea. Que así sea. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y el espacio. Vívelo, nosotros lo capturamos. Indalprots, la producción del presente. Bien, pues continuamos con este programa en el que estamos conociendo un poquito más sobre el trato, la liturgia en nuestras hermandades y cofradías, y en esta ocasión, tras hablar con don Ignacio, tenemos a la diputada de cultos de una de sus hermandades, la Hermandad del Prendimiento, Irene Romero. Irene, muy buenas. Muy buenas. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Y como digo, pues acabamos de escuchar a tu conciliario decirnos, diferentes cuestiones importantes acerca del trato que se le da a las hermandades, desde las hermandades a la liturgia. Y en tu caso, Irene, vamos a ir comenzando un poco por el principio, porque por lo que hemos podido hablar justo hace un poquito que hemos comentado tu labor en la Hermandad del Prendimiento, queremos comenzar, como digo, conociendo desde cuándo llevas tú como encargada de los cultos de la hermandad. Pues llevo como encargada desde esta pasada legislatura, en la que María del Mar Marín pues me llama y decide contar conmigo como diputada de culto de la hermandad. No solo pues, bueno, gracias a Dios he tenido la suerte de que me pillé este 75 aniversario que he disfrutado como, vamos, para mí ha sido un regalo totalmente. Y bueno, este año cumplo ya 3 años. Ha sido mi tercer tridual Señor del Prendimiento. Uh-huh. Y todo un honor, vaya. Todo Uh-huh. un honor. ¿Y te imaginabas en algún momento de tu vida en la hermandad que podías llegar a desempeñar este cargo? Pues la verdad es que a pesar de haberme criado en la hermandad, porque literalmente he nacido allí y he crecido, he ido de la mano de los mayores, incluso de ella misma, pues nunca te imaginas, ¿no? Siempre estás al servicio de tu hermandad para todo. Porque yo lo concibo así, no tienes que tener un cargo en la Junta de Gobierno como para poder desempeñar una función, claro, ¿no? Entonces, incluso desde que ella era diputada de culto, yo ya participaba en la misa, yo ya era una de las lectoras, siempre ayudaba, siempre, desde todos los ámbitos de la hermandad, desde todas las diputaciones, por así decirlo, uh-huh, siempre he sido parte activa, siempre me ha gustado ayudar, pero también considero que eso es parte de un cofrade, ¿no? Tiene claro, que serlo. Claro, pero sí es cierto que creo que estarás de acuerdo conmigo, Irene, en que el diputado de cultos es una de las figuras más importantes dentro de una Junta de Gobierno, claro, porque es una de las patas principales que tiene una hermandad en cuanto a sus fines se refiere. Entonces, por eso te preguntaba también un poco desde cuándo eras, porque, claro, dar ese salto a coger una cuestión tan importante como esta, no hombre, sé. Está claro que las hermandades deben tener, su cimiento debe ser la formación, la caridad y sobre todo el culto. El culto es la parte principal, no es la exclusiva, está claro que no es la todo exclusiva, una suma realmente. Pero es una parte principal de la hermandad y evidentemente hay que darle la importancia que tiene. Uh-huh. Muchas veces también hemos hablado nosotros en el programa que, que al final muchos cofrades llegan a ciertos puestos de las juntas de gobierno y bueno, de alguna manera pues las hermandades tienen que seguir, algunas personas cogen ciertos puestos sin tener realmente claro cómo se puede desempeñar, pero en tu caso, Irene, cuando tú comienzas a desempeñarlo, ¿cómo es ese primer momento en el que dices, bueno, vamos a ir preparando esto, vamos a ir preparando? ¿Cómo empieza esa organización para llevar los cultos de tu hermandad? Pues, verá, yo siempre digo que la hermandad somos un equipo. Entonces, al final, a mí el peso, entiéndeme, uh-huh, el nombre prendimiento me supone prácticamente una vida.
más allá de la famosa frase, toda una vida, ¿no? Al final me supuso una importancia extrema, una responsabilidad, un sentimiento de decir tengo que hacerlo bien, tengo que dar todo de mí. Y la verdad que tuve muchísima ayuda porque, claro, hubo un cambio de un diputado a mí, ¿no? Entonces, bueno, pues era necesario. Yo quería darle un enfoque distinto a los cultos. Yo desde un primer momento, yo pensé, esto hay que darle un aire fresco. No porque se estuviera haciendo mal, ni mucho menos, todo lo contrario, sino para mejorar. Yo siempre digo, hace poco, de hecho lo comentaba en la hermandad, que yo cuando termine mi cargo, por así decirlo, siempre va a haber alguien que venga a mejorar, porque en eso consiste, en mejorar, en seguir avanzando, en seguir formando y en ser equipo al final, porque es importante que desde todos los ámbitos, desde la juventud hasta los mayores, siempre sepamos desde la experiencia ayudar al que sabe menos o al que tiene interés por saber más a profundizar, ¿no? En todo esto. Entonces, ¿consideras importante, entiendo, Irene, que esa persona que estaba anteriormente en el cargo, de alguna manera no permitiera que se continuara con ese trabajo que se venía haciendo, con esas mejoras, ¿no? Que nos comentas, pero que no sea un borrón y cuenta nueva? No, por supuesto. Esto siempre, desde la hermandad, siempre que tiene que haber una continuidad en todos los ámbitos. Si no, la hermandad no se desarrolla como debería. No debería ser un... Ahora termino mi legislatura y es mía personal y es Claro. ya terminado, ya podemos empezar otra cosa. No, en la hermandad somos todos hermanos. En eso consiste una hermandad. Entonces, debe haber una continuidad, una forma de llevar a cabo un proyecto, por así decirlo. Claro. Irene, cuéntanos un poco cómo, ya entrando un poquito más en materia, cómo es una organización de unos cultos, en este caso con tu hermandad del Prendimiento, pero ¿desde cuándo aproximadamente empezáis a prepararlos? ¿Qué soléis preparar? ¿Cómo es un poco esa parte previa, ¿no? Desde que se inicia y decir, oye, vamos a empezar a preparar los cultos. Pues mira, yo la verdad que no concibo prepararnos unos cultos sin mi director espiritual, en este caso don Ignacio, que ha hablado con vosotros. Yo normalmente me pongo de acuerdo con él, concretamos un día, nos reunimos y preparamos los cultos como tal. Preparamos la dedicación de esos 3 días en honor al Señor o a la Virgen, desde una perspectiva de nuestro titular. Por ejemplo, ahora que han pasado los cultos del Señor del Prendimiento, pues se han enfocado a los momentos de la pasión que vivió el Señor del Prendimiento. El porqué de esa traición de Judas, por ejemplo. Cómo lo enfocamos con la liturgia del día, con la palabra de Dios. Al final, el Evangelio es la parte importante, ¿no? Es lo que al final el Señor debe hacernos reflexionar, debe enfocarnos a una conversión interior. Entonces, como que lo preparamos de esa manera para que yo desde el ejercicio de triduo hasta que él mismo, en la propia homilía, le demos una reflexión y un aire conjunto a lo que se supone que debe de ser, pues, un triduo, ¿no? Y luego me comentabas también antes de empezar, Irene, que contáis mucho con la parte joven de la hermandad para luego la lectura, la participación y en este sentido también, pues, cómo se gestiona, porque es sorprendente, quizá uno de los puntos que siempre se pone en el mundo cofrade y es que quizá falta mucha formación, que obviamente es así, pero como que los jóvenes no se acercan del todo a esta parte de las hermandades y en vuestro caso son actores principales de esto. Totalmente. Sí, porque bueno, vamos a ver, al final en una hermandad hay que darle paso a la juventud. Si tú no tienes juventud, no tienes ningún tipo de futuro. Entonces, para mí, personalmente, es importantísimo el grupo joven de la hermandad, puesto que no solo deben aprender a limpiar plata o a montar un paso, también deben saber que, como hemos dicho antes, los cultos es lo principal.
el experimentar la fe, el desarrollarla, dar la oportunidad a los jóvenes que a lo mejor pues, no han tenido la formación cristiana necesaria, por ejemplo, que se da en un colegio de monjas o de curas, ¿no? Al final, en un colegio religioso en sí, o no han desarrollado de manera más exponencial dentro de la iglesia esa fe, o no saben cómo explotar la devoción a un titular, ¿no? Ver más allá de... También es verdad que, por ejemplo, desde mi perspectiva personal, le damos mucha importancia al Santísimo. Nosotros somos hermandad sacramental. Claro. Y hay que concebir que sin el Santísimo, sí, nuestros titulares son nuestros sagrados titulares, pero más allá de nuestros sagrados titulares, celebramos el Santísimo Sacramento del Señor. Y Jesús sacramentado ellos saben que es la parte principal prácticamente del año, además de los triduos, de los cultos y de la propia estación de penitencia del miércoles santo. Claro, ¿y cómo suelen recibir ellos este tipo de, bueno, entre comillas, formación, ¿no? Podríamos denominar, o acercarlo a toda esta parte. Pues mira, ellos es verdad que yo tengo la suerte de que son personas muy receptivas, siempre quieren aprender, siempre quieren darle el sentido. Yo, es verdad que cuando empecé... había niños, yo es que le digo mis niños, ¿no? Entonces había niños que muchas veces me llegaban y me decían: oye, Irene, ¿por qué se hace esto a lo largo de la misa? Y esto ¿cómo lo podemos ver? Porque yo sé que yo tengo que hacer esto, pero no sé por qué lo hago. Entonces, claro, es verdad que yo hice una especie de formación. Por supuesto no la di yo, requerí ayuda de sacerdotes que, bueno, tuvieron a bien venir a la hermandad, darle un poco de formación al cuerpo de acólitos también, que también es muy importante que desarrollen esa labor en la misa, que sepan lo que hacen, ¿no? Claro. Al final va más allá de mover o salir o tal. Entonces ellos es verdad que experimentan mucho, o sea, de hecho incluso ellos mismos muchas veces me dicen: Irene, ¿tienes un puesto de acólito para la misa de tal? Y a mí me enorgullece, ¿no? Porque al final ellos están aprendiendo desde su propia perspectiva a lo que es realmente la liturgia, el culto, y tienen la curiosidad y evidentemente hay que darle el sitio. Evidentemente hay que darle el sitio. Tú tienes que darle la oportunidad a la juventud para que ellos experimenten esta fe, esta devoción hacia sus titulares desde otra perspectiva más allá de vestirse de nazareno. Claro, y además que lo comentamos con don Ignacio precisamente, que el grupo de acólitos forman parte de un altar, que luego son los pasos, en el caso cuando es la estación de penitencia, y son parte fundamental de los cultos. Entonces, muchas veces precisamente eso, ¿no? Quizás se pueda concebir como, entre comillas, un puesto más dentro de ese cortejo, ¿no? O esa parte de la hermandad, pero un puesto muy importante porque hay ciertas normas, ciertas reglas que se ha de seguir, y que es muy importante, ¿no? Como dices, que se entienda no solo el movimiento en sí, sino el significado de todo eso, ¿no? Efectivamente. Tú tienes que ser capaz de no solo mantener la compostura, el respeto y la responsabilidad, sino ser consciente de que estás sirviendo al altar, estás sirviendo al Señor en la propia misa. Claro. Entonces, ellos es verdad que yo tengo la suerte, y yo es verdad que presumo mucho de ellos, porque la verdad que siempre están dispuestos, siempre que llamas, siempre que dices, incluso ahora mismo que se está celebrando el 5º centenario de la catedral, muchas veces el deán de la catedral, don Juan José, pues bueno, también por la afinidad que nos une, muchas veces me dice: oye, Irene, a ver si puedes llamar a alguno de tus acólitos, tal. Y digo: que no, son mis acólitos, hijo, que no, que yo te lo llevo, pero que no, que ellos encantados incluso para servir, ¿no? Porque al final no se sienten... Bueno, evidentemente se sienten los acólitos de la hermandad, pero que están siempre dispuestos a servir a la catedral o
o a cualquier acto que tengan que acudir, porque, bueno, ellos lo han aprendido, sienten que la misa es fundamental y sienten que lo que ellos hacen en la misa es prácticamente como lo que hace un sacerdote, ¿no? El momento de todo lo que engloba. Además, el propio director espiritual nuestro, don Ignacio, lo dice, o sea, es que es fundamental el trabajo que hacen los acólitos en la propia Eucaristía, ya no solo en la Eucaristía normal, en un primer, segundo día de triduo, que en la propia función solemne, que sale el cuerpo de acólitos completo. Claro. Y en este sentido, Irene, ¿cómo gestionáis ese cuerpo de acólitos, ese grupo de gente? Me refiero al nivel pues, de esa preparación, de esa formación, cómo es una persona que entra nueva, cómo se le van explicando las cosas, cómo se va adaptando todo eso, y luego también esa parte que te decía también antes, ¿no? De organización en esos cultos, ¿cómo lo soléis organizar? Pues mira, el cuerpo de acólito en este caso prima sobre todo los pertigueros de los 3 pasos. Al final, si no puede uno, puede el otro. Y en caso de que no, pues siempre hay dentro del propio grupo de acólitos, del cuerpo de acólitos, siempre hay una persona que bueno, pues está receptiva a tener pues el momento de hacerse pertiguero, por así decirlo, el que, por así decirlo, tiene lugar la formación del propio cuerpo de acólito es el pertiguero. O sea, es verdad que yo, por ejemplo, no me suelo involucrar, por así decirlo, en la formación, pero en caso de que no haya o coincida que, bueno, pues por diversas causas, enfermedad o viaje o cualquier cosa, pues no dispongamos de los pertigueros como tal, sí me encargo de la persona que en ese momento se haga cargo del cuerpo de acólitos, darle unas pequeñas pautas para que todo vaya bien, ¿no? Claro. Porque al final todos están formados, pero sí que cuando llega alguien nuevo, pues se le da esa formación de, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, esto se hace por esto. Entonces, ellos, por ejemplo, sin ir más lejos, en el momento de la consagración, ellos saben que tienen varios golpes que tienen que hacer caso al pertiguero en señal de respeto, ¿no? Entonces, eso ellos lo controlan bastante bien. Y a la hora de organizarlos, pues la verdad que una semanilla, 2 antes, pues se habla con ellos, se da la opción de bueno, pues quien quiera salir, pues sí, bueno, tiene la opción de apuntarse, ¿no? Por así decirlo, y poder hacerlo. No se limita a nadie, es una cosa abierta. Al final, hombre, evidentemente prima los hermanos, en el grupo hay hermanos principalmente, hay alguno que no lo es, pero por sentimiento o devoción a los titulares, pues están ahí, ¿no? Al final, la hermandad siempre tiene que estar abierta a la gente. Y en los cultos, evidentemente, también. Claro, es lo que os decíamos, uno de los pilares fundamentales también de las hermandades. Por hacer un poco de conclusión, Irene, ahora hablaremos de otros temas, pero a nivel de esos cultos, y además con esa experiencia que ya has tenido durante estos años, ¿qué dirías que son, o cuáles dirías que son los elementos principales pues que los preparáis con más hincapié, que tenéis más cuidado a la hora de preparar unos cultos? ¿Cuál podríamos decir que serían esos elementos principales que deben estar a la perfección, por así decirlo? Pues yo considero que, como he dicho antes, la palabra equipo debe ser fundamental. Desde el propio montaje del aparato de culto hasta el preparar un leccionario, ¿no? En el cual pues sepas qué lectura tienes que leer ese día. El involucrar a los lectores a que no solo lean y ya está, sino que sepan lo que están leyendo. El hecho de preparar un ejercicio de triduo, los elementos litúrgicos principalmente, también preparar todo el copón, la vinajera,
lavabo, el darle sentido a todo eso, ¿no? El que el propio acólito sepa lo que está haciendo en el momento que lo está haciendo y que la propia gente que acude, los propios devotos, fieles y los hermanos mismos participen en esa Eucaristía, ¿no? Al final todo es un equipo, todo, si no, no hay culto. Claro. Irene, poniendo un poquito también la vista en un plano más general, ¿cómo crees que se encuentra en este sentido pues un poco el mundo cofrade almeriense? Ya además como en un poco experta, ¿no? Entre comillas, en el tema. Sí, experta. Siempre se puede mejorar. Siempre, sí, pero entiéndeme, ¿no? Que conociendo un poquito de cómo funciona la situación y sabiendo pues todo lo que nos estás comentando tan interesante, ¿cómo crees, como digo, ¿no? que se encuentra en este sentido, en línea general, el mundo cofrade? ¿Crees que en algunos aspectos se descuida un poco esta parte? Hombre, yo pienso que todas las hermandades le ponen todo el cariño, porque al final todo esto es cariño hacia tu hermandad, ¿no? Pues unas lo harán mejor, otras lo harán menos mejor, pero al final pues le pones todo el cariño del mundo. Hombre, yo considero que hay hermandades que realizan los cultos cuidadosamente, a una perfección, súper precisa. Y otras pues que deberían de mejorar en formación. Al final, lo que hablábamos antes, la formación es muy importante. La formación, el saber lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Que no se limite solo a leer una primera lectura o un salmo. Que sepas el por qué lo estás haciendo, ¿no? Para mí eso es fundamental. Entonces, desde la perspectiva general, considero que debe haber una formación más exacta, una uniformidad, una forma de ver las cosas desde una perspectiva a mejorar, ¿no? Siempre. Pero me resulta también un poco curioso, insisto, de la curiosidad real, Sí. El hecho de decir... ¿Cómo se puede acceder a esa formación? Es decir, ¿la única persona a la que se puede acudir es el director espiritual? No, lo considero así. O sea, la propia hermandad tiene unos valores cristianos que te pueden ayudar, pueden ser el instrumento que tú necesites para desarrollar tu fe, para explotarla, para experimentarla. Al final, nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de confirmación, el cual pues se reúne 2 veces al mes, uno para formación de todos los hermanos que quieran acudir y otro para confirmación. Tú puedes ir aunque estés confirmado, pero tú ahí estás aprendiendo. Claro. Entonces, al final las hermandades tienen los instrumentos para dar esa formación. Nosotros es verdad que tenemos la suerte de tener una catequista, pero entiendo que en todas las hermandades, o incluso la propia parroquia, porque también hay que hacer vida con la parroquia, pues te puede dar ese instrumento para experimentar todo esto, ¿no? Para tú saber lo que tienes que hacer. Más allá de que vaya uniforme a la hora de vestirse o que también es una cosa muy importante, porque al final tú debes un respeto. Yo siempre le digo a mis niños... vosotros cuando vais a una boda, ¿cómo os vestís? Pues vosotros cuando vais a recibir al Señor os tenéis que vestir acorde al respeto que supone hacerlo. Claro. Y a nivel más concreto, ¿no? De esa formación, a nivel ya bueno, pues de todas estas cuestiones que estamos hablando en cuanto a los cultos se refiere, lo que me refería, ¿no? Un poco eso, es decir, oye, también las personas que puedan estar al cargo, cómo pueden también, bueno, abrir un poco la perspectiva, a lo mejor aprender ciertas cosas que pueden estar viendo que en su hermandad no se terminan de hacer de la forma más correcta o de la forma más perfeccionada posible al nivel en el que se pueda encontrar. Eso es lo que quería conocer también un poco, el cómo tú también has podido ir conociendo, aparte de tu propia formación personal y cristiana, pero cómo se puede crecer en ese sentido esos posibles diputados de culto, ¿no? Que puedan estar en las hermandades. Hombre, yo siempre pienso que debe haber una formación previa, aunque sea mínima, ¿no? Yo considero que un diputado de culto no puede ser una persona que no tenga una formación más allá de haber ido a misa puntualmente. Debe tener unos valores cristianos fundamental, pero bueno, eso a nivel de hermandad. Claro. Pero independientemente de esto, la formación la vas adquiriendo
con el paso de los años si tú te esfuerzas en conseguirla. Porque al final es lo que te digo, yo, mi grupo joven, mis niños, se implican, quieren ir más allá. Tú, si no tienes interés, no puedes hacer nada. Tú puedes poner todo para todos los medios y toda la inquietud, puede incluso llamarle la atención en el sentido de ir más allá de, oye, pues vamos a hacer una catequesis de esto, o vamos a hacer una formación para el cuerpo de acólitos, o más allá de, o sea, una charla formativa. También el trabajo del director espiritual, ¿no? Es fundamental. Claro. Al final, si tú tienes esa inquietud, el propio director espiritual te la soluciona. Más allá de la persona que esté al cargo de una diputación de culto o la persona que esté a cualquier cargo de la hermandad, incluso los hermanos que no tienen cargo. Tú te acercas y si tienes esa inquietud, los mayores deben ser capaces de crearte esa curiosidad para que tú te formes, no solo individualmente, sino que te ayuden a formarte. Claro. Pues Irene, lo vamos a ir dejando por aquí, como suele ser habitual, se pasa el tiempo volando, pero es muy interesante conocer de primera mano cómo se trabaja en este sentido en el seno de nuestras hermandades, que bueno, venimos comentando en los últimos programas a nivel de patrimonio, a nivel económico, pero también es importantísimo la parte de los cultos, de la formación de la liturgia dentro de las hermandades, porque, en fin, es como decíamos al principio, en una de esas patas principales que tienen que tener las hermandades. Así que, Irene, muchísimas gracias y bueno, ya también dentro de relativamente poquito, un mes, ya también estaréis cerca del cautivo. Menos de un mes. Menos de un mes, ya queda poquito, así que vaya todo muy bien, Muchas que lo gracias. disfrutéis mucho y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Por eso, si eres una empresa o un particular, encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5. Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat, número 61, cuarto A. No lo dudes y ponte en las mejores manos. Asesoría 2M5. No quiero improvisar nada en mi hermandad, quiero tener todo asegurado. Tranquila, Mefibana Gestión te ofrece un asesoramiento personal para encontrar las mejores opciones para tu hermandad. ¿También podrán ayudarme a que mi hermandad esté dentro de la normativa vigente? Tranquila, Mefibana Gestión pondrá a tu disposición a expertos para analizar tu situación y solucionar las posibles faltas. ¿Y nos podrían ayudar con los engorrosos procesos administrativos? Tranquila, Mefibana Gestión dispone de profesionales que te facilitarán toda tu gestión. Contacta con Mefibana Gestión a través del correo mefibanagestion@gmail.com y asegura tu tranquilidad. Bien, pues hasta aquí llega este episodio número 17 de esta cuarta temporada de La Última Trabajadera, y como os venimos diciendo en estas últimas semanas, la actualidad cofrade no cesa, las hermandades y cofradías se preparan ya para vivir de pleno una cuaresma que está a puntito ya de empezar, y por eso queremos que nos sigáis acompañando aquí cada domingo para que podáis conocer y disfrutar de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la Semana Santa de Almería. Así que dicho esto, solo nos queda desearos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos aquí el próximo domingo.